2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este día 8 de agosto del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle en esta tarde la más cordial bienvenida a nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Seguimos recorriendo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y qué bueno es que Dios hasta aquí nos ha ayudado, como dice la palabra del Señor. Nos ha cubierto, nos ha protegido, nos ha guardado de tal manera que podemos en este momento estar juntos para seguir este estudio. Agradecemos a nuestro Dios su infinita misericordia, su bondad, su gracia y su eterno e inmenso amor. Así que, como yo siempre le digo a usted, póngase cómodo, cómoda, y vamos entonces a iniciar nuestro estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Padre celestial, Padre amado, Padre bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, en el nombre precioso de Jesús, en esta tarde te adoramos, bendecimos, glorificamos, exaltamos y engrandecemos tu nombre, porque reconocemos que tú eres bueno, Señor, y que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por permitirnos una nueva oportunidad de que juntos podamos seguir estudiando tu palabra. Ella llena nuestros corazones, nos alimenta. Tu palabra es la verdad y queremos, Señor, caminar en esa verdad, en esa senda que el Señor Jesucristo nos abrió, que conduce hacia ti, hacia la vida eterna. Padre, como siempre, te damos gracias porque vamos a contar con la maravillosa trascendencia de tu Espíritu Santo, trayendo tu revelación para edificarnos y para fortalecernos en nuestro ser interior. También tu Espíritu Santo en esta tarde acomodará lo espiritual tuyo al espiritual nuestro, de tal manera que al terminar este estudio sentiremos gran satisfacción por lo que tú nos has entregado. De antemano queremos darte gracias por todo lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo durante este estudio. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bien, amados, la semana pasada le estuve hablando de un tema interesante. Era la labor apostólica en Tesalónica. El tema de esta semana es la labor apostólica en Berea. Pero veremos ciertos detalles de cómo el apóstol Pablo tuvo que salir de Berea y llegar hasta Atenas, el lugar de la cuna de la sabiduría del mundo. Y dice la palabra del Señor que nosotros no podemos ser salvos con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. Así que en esta exposición me va a tocar explicarles a ustedes lo que significa la sabiduría de Dios y cómo es que la iglesia de Corinto, que era una ciudad romana, pudo llegar a tener tantas experiencias maravillosas con el Espíritu Santo de Dios. Así que la labor apostólica en Berea. Como les decía, pues la semana pasada hablamos acerca de ese viaje misionero del apóstol Pablo después que salió de Filipo, que llegó primero a Tesalónica y posteriormente entonces llegó a Berea. Así que esta semana estudiaremos sobre esa labor en Berea,
una ciudad ubicada a unos 65 kilómetros al noroeste de Tesalónica. En el antiguo asentamiento de Berea se encuentra hoy la moderna ciudad de Beroia. Cicerón se refiere a ella como una ciudad alejada de la vía Ignacia, por no estar cerca a la vía imperial. Era una pequeña población compuesta por campesinos, artesanos y trabajadores de las canteras de piedra. En mi disertación de hoy voy a tocar 4 aspectos relevantes de la labor apostólica en Berea, que según lo narra el doctor Lucas en Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 15, que le estaremos dando lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y a Sila de noche a Berea, y al llegar ellos allí, entraron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. En consecuencia, creyeron muchos de ellos, y también de las mujeres griegas distinguidas y de los hombres no pocos. Pero cuando supieron los judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciada por Pablo también en Berea, fueron allá para incitar y perturbar a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo para que se fuera hasta el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes para Silas y Timoteo de que fueran a reunirse con él lo más pronto posible, partieron de regreso. ¡Wow! El primer aspecto relevante que encontramos aquí en esta exposición de la palabra de Dios dice que Pablo y Sila y los que andaban con ellos, Timoteo, fueron echados de Tesalónica. Así que Pablo y Sila tuvieron que salir del escondite en que los tenía Jasón. No sé si recuerdan cómo Jasón fue llevado ante las autoridades en el estudio de la palabra de Dios. Y ahora, porque no habían encontrado a Pablo, así que lo llevaron fue a él y hablamos acerca de la fianza que tuvo que presentar. Y por esto entonces sacaron a Pablo y a Sila del escondite donde los tenía Jasón, y de noche todavía los hermanos los enviaron a Berea. Como siempre, huían para trabajar en otros lugares y también, como siempre, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. En lugar de pasarlo por alto en revancha por las persecuciones que los judíos incrédulos suscitaban contra ellos en todas partes, seguían cumpliendo no solo la orden del Señor, sino también lo que les dictaba el corazón, como dice Romanos 9:3. Dice el apóstol Pablo: porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los que son mis familiares según la carne. Si Pablo estaba interesado en que los gentiles se pudieran salvar a través del Señor Jesucristo, ¿cuánto más no estaba interesado en que sus hermanos, los judíos en la carne, sus hermanos en la carne, pudieran también conocer al Señor Jesús? Esta entonces es la insistencia del apóstol Pablo, que aunque lo echaban de las comunidades, cuando llegaba a otra si había sinagoga, él se acercaba a la sinagoga para compartirle a los hermanos de su carne el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que él dice en Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermano, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel
es para salvación. Pablo tenía un deseo inmenso de que los judíos pudieran conocer al Señor Jesucristo y recibir así la salvación. Vamos a ver el segundo aspecto que encontramos aquí en esta exposición. La buena descripción que aquí se hace del carácter de los judíos de Berea. Dice la palabra que eran más nobles que los de Tesalónica. Aunque el sentido primordial del adjetivo griego eugenes, de donde procede Eugenio, es bien, que significa bien nacido, es decir, de alto rango. Aquí significa más bien no el rango en la escala social, sino de mente abierta, con lo que se destaca que estos judíos de Berea eran menos apasionados y más sinceros que los de Tesalónica. Estas buenas cualidades se echan de ver en dos detalles que se mencionan a continuación. A. Recibieron la palabra con toda solicitud. Literalmente esto significa con buena disposición de ánimo, pues su nobleza de carácter se echaba de ver en su ausencia de prejuicios. Más noble es una expresión de tipo comparativo con la cual Lucas coloca frente a frente las actitudes y respuestas a la predicación del Evangelio de parte de los de Berea y Tesalónica. Aunque ambos eran judíos, los de Tesalónica y los de Berea por alguna razón eran más nobles que los de Tesalónica. La expresión destaca la cualidad humana, la nobleza de corazón y la actitud de mente abierta frente a la verdad escuchada por parte de los de Berea. Su capacidad crítica frente a las Escrituras. Ahora yo quisiera hacer una interrogante a esta altura. ¿Cómo evalúa usted los sermones y las enseñanzas? Porque nosotros al escuchar la palabra de Dios tenemos que evaluar. Las personas en Berea abrieron las Escrituras. A pesar de que Pablo y Silas les compartieron la palabra, ellos no solo se quedaron con lo que le compartieron Pablo y Silas del Antiguo Testamento, ellos mismos abrieron las Escrituras y buscaron la verdad para verificar o desaprobar lo que ellos habían escuchado de parte de Pablo. Siempre usted y yo tenemos que comparar lo que escuchamos con lo que dice la Biblia. Un predicador o un maestro que da el mensaje verdadero de Dios nunca entrará en contradicción ni se apartará de la palabra de Dios. Pero no por eso se les puede tachar de extremadamente crédulos en comparación con los de Tesalónica. Pues, B, escudriñaban cada día. O sea, después de la predicación de Pablo, las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, para ver si estas cosas, o sea, lo que Pablo decía, eran así. Ellos querían cerciorarse de que no estaban siendo engañados, sino que lo que estaban recibiendo era la verdad. Y la única forma de hacerlo es estudiando la palabra de Dios por cuenta nuestra, por cuenta propia. A pesar de todos los mensajes, de las enseñanzas que usted reciba, usted debe estudiar por sí mismo, por sí misma, la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo le alumbre el entendimiento, le haga entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Es que tenían en poco la autoridad de un apóstol como Pablo. No,
ni en poco ni en mucho, pues era la primera vez que oían. La lección estupenda que estos judíos de Berea dan a los hombres de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros, y es una pena que los comentaristas no insistan o no en este detalle, es que no hay jerarca. Aunque fuera el apóstol Pablo, hermano, no hay jerarca en este mundo que puedan imponernos con autoridad una doctrina, a menos que tal doctrina esté suficientemente basada en la palabra de Dios. Como en este tiempo hay la gente que se está dejando engañar por toda clase de estratagemas y maquinaciones del diablo. El Señor Jesucristo dijo que en estos últimos tiempos muchos vendrían. ¿En qué nombre? No en el nombre de Satanás. Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. O sea, toman la palabra de Dios, la tergiversan, como Satanás se la tergiversó a nuestra primera madre, a Eva, y entonces fue engañada. Y así en el día de hoy, muchos ingenuas, que le tergiversan la palabra, los engañan, los hechizan, los emboban y quedan envueltos en cosas que ellos mismos ni siquiera conocen. Después no pueden salir de allí y en vez de estar en la verdad, están en el engaño de Satanás. Solo los creyentes que no estudian con ahínco y sin prejuicio la Biblia pueden ser llevados de una parte a otra por todo viento de doctrina, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14, que dice así: esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, oigan esto, emplean con astucia, estudie esa palabra astucia, las artimañas del error. Cuanto más se conocen las escrituras, más se sabe de la verdad, pues la palabra de Dios es verdad, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 17:17. Orándole al Padre le dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y aquí la palabra santifícalos significa sepáralos en la verdad. Amados hermanos y hermanas, y cuando esa verdad llena la mente con nobles pensamientos, también se pone por obra, y el Dios de la paz está allí, como le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo, a los filipenses, en el capítulo 4, versículos 8 y 9. En cuanto a lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Lo tercero que podemos hallar relevante en este pasaje de la palabra de Dios es el buen resultado de la predicación en Berea, según nos narra el versículo 12. Así que creyeron mucho de ellos, hablando de los judíos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres de los gentiles. El no pocos de Lucas equivale a un número considerable. Lo de mujeres de distinción es sinónimo de mujeres principales. Como en otros lugares,
parece que estas mujeres distinguidas de la nobleza creían primero e influían después en sus maridos para que también ellos creyesen, como nos explica el apóstol Pedro que debe ser. Las mujeres deben ganarse a los esposos inconversos, más con su conducta que con palabra. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que, si alguno no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Que el adorno de ustedes no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa. Dice el apóstol que el adorno debe ser la mansedumbre, la humildad en el corazón de las mujeres y su sujeción para poder ganarse a los maridos inconversos. Lo cuarto que podemos ver nosotros en este relato del doctor Lucas, del pasaje que leímos al inicio, es la historia se repite. También en Berea son perseguidos Pablo y Silas, pero aquí son precisamente los judíos de Tesalónica y no los de Berea, los que al enterarse del éxito del evangelio en Berea fueron allá. Oye, amados hermanos, mire, desde una distancia de 75 kilómetros, cuando no tenían vehículos o transporte como tenemos nosotros en el día de hoy. Oye, esos judíos se mandaron hasta allá. Esos judíos de Tesalónica eran, los no creyentes eran intransigentes, amados hermanos, como lo son en el día de hoy, ¿ah? Porque en el día de hoy los judíos que verdaderamente no se han rendido al Señor Jesucristo, persiguen a la verdadera iglesia del Señor, ¿ah? Al final le voy a hablar de la comparación que tenemos que hacer con la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Saben, amados hermanos y hermanas, a los judíos no les resulta muy fácil creer en el Señor Jesucristo como Mesías. A veces adoptan posiciones para tratar entonces de ganarse ellos a los que siguen a Cristo, a menos que ellos se conviertan verdaderamente de todo corazón al Señor Jesús. De lo contrario, se infiltrarán en medio de la iglesia para tratar de sacar de la iglesia a los que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos creen que están en la verdad. Y en el día de hoy, así como los de Tesalónica, siguen creyendo que nosotros estamos en un error y que nosotros estamos hablando de un Mesías que no es el que ellos esperan. Déjenme que les explique esto de la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios, porque la cuna de la sabiduría humana era Atenas. Los agentes de Satanás son infatigables en su enemiga acción contra el evangelio. Si tan celosos fuésemos los discípulos de Cristo en proclamarlo, ¡wow! Como Pablo era el principal predicador en todo este viaje misionero, los hermanos le hicieron salir a toda prisa para que se fuese a la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí, como dice el versículo 14. Una actitud correcta ante los opositores
opositores puede hacer incluso que el propio padecimiento resulte en una oportunidad para dar razón sobre la fuente de nuestra fe y esperanza. No se trata de una apologética arrogante o triunfalista, sino desarrollada en un espíritu de mansedumbre y reverencia. El versículo 15 se entiende mejor si el viaje a Atenas se efectuó en realidad por tierra. Ahora, cuando dice la palabra del Señor que ellos fueron enviados a la costa, es tremendo. A la costa era para despistar a los judíos que le andaban buscando. Pero luego después, estando en la costa, pudieron tomar algún camino hacia Atenas. En Atenas esperaba Pablo que más tarde se le uniesen Sila y Timoteo. Atenas era entonces emporio de cultura. Atenas, con sus edificios espléndidos y muchos dioses, fue el centro para la cultura griega, la filosofía y la educación. Imagínense a qué lugar llegó el apóstol Pablo. Quiero decirle algo, mis amados hermanos y hermanas. Dios tiene su gente para todo. Ustedes se imaginan que alguno de los apóstoles del Cordero hubiesen llegado al centro de la cultura, a Atenas, para exponer el Evangelio. No dudamos del poder y de la gloria del Espíritu Santo que lo hubiese usado de una manera especial, pero Dios en su sabiduría agarró un sabio del mundo, porque el apóstol Pablo estaba preparado no solamente en el judaísmo, en el conocimiento de las escrituras. Pablo estaba preparado también en la cultura griega, la conocía muy bien, y Dios es especialista preparando a los instrumentos que Él tiene que utilizar. Hay un evangelio que es transcultural, que uno lo tiene que presentar de acuerdo a la cultura donde uno se encuentra. Así que Pablo arribó a aquel lugar, el centro para la cultura griega, la filosofía y la educación. Quienes querían aprender en aquel entonces iban a Atenas. Pero Pablo no va allá a aprender, sino a enseñar, a proclamar el evangelio del Cristo resucitado y futuro juez justo del mundo, como después más adelante dijo en el versículo 31. No iba a sentir ningún complejo de inferioridad ante los filósofos de Atenas, ya que los enfrentaría en el poder del Espíritu Santo, como escribió después a los hermanos de Corintio en el capítulo 2, el versículo del 1 al 5, donde dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, o sea, de los griegos, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Ahora vamos a entender por qué Pablo dice ya Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Los filósofos y educadores estuvieron siempre listos a escuchar algo nuevo, así que invitaron a Pablo para que les hablara en el Areópago. Pablo se presentó frente a ellos con mucha confianza en el Señor, no solo porque hablaba
con el poder del Espíritu, sino también porque en aquel lugar podía echar mano de su amplia cultura griega, como lo demostró en su magnífico discurso en el Areópago. Amados hermanos y hermanas, Dios emplea a su siervo, a todos sus siervos, no solo conforme a los dones sobrenaturales que les imparte, sino también según los talentos naturales que poseen. Es de importancia crucial entender que la proclamación de Cristo crucificado constituyó, aquí le voy a decir por qué Pablo utilizó el término Jesucristo crucificado y cuál era el problema de los gentiles en aquel entonces para entender esto, y mucho más grande el problema para los judíos. Ahora ya después de 2000 años de ser predicado Jesucristo crucificado, cuando nosotros oímos hablar de la cruz, es más, algunos hasta adoran la cruz. Yo pude ver en las letras del himno en el Monte Calvario, estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y después sigue, mas yo amo esa cruz. O sea, yo lo cambié siempre y dije, mas yo amo a Jesús que murió en la cruz. ¿Cómo voy a amar la cruz? ¿Sabe lo que significaba para los judíos del primer siglo la cruz? Lo que significaba para los sabios griegos la cruz. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Es de importancia crucial entender que la proclamación de Cristo crucificado constituyó una afrenta atroz para los judíos y gentiles. Morir en una cruz era visto por la sociedad romana, Corinto era una ciudad romana, como algo brutal, repugnante y abominable. La crucifixión estaba reservada para esclavos y terroristas y jamás podría imponerse a un ciudadano romano ni a los criminales más respetados. Era tan ofensiva al buen gusto que jamás se la mencionaba en la sociedad educada. Allí en Atenas no se hablaba de cruz. Eso para ellos era una palabra sucia. Y Pablo llega hablándole de la cruz. Entonces los atenienses le dijeron, vamos para el Areópago. No querían que la gente que tenía menos educación pudiera escuchar esto. Vamos a ver qué es lo que tú hablas acerca de la cruz, que era una palabra obscena para ellos. Para los judíos, el mensaje de un Mesías crucificado era el escándalo máximo, y todavía en el día de hoy lo es, dado que veían en el acto de colgar a un reo el cumplimiento de Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, donde entre otras cosas dice colgado de un árbol. El ahorcado es una maldición de Dios, así dice Deuteronomio. Pero lo maravilloso es que Cristo se hizo maldición para librarnos a nosotros de la condenación eterna. Los judíos no se sienten condenados. Nosotros los gentiles, pecadores, empedernidos, nos sentimos acusados en nuestra conciencia, y por eso acudimos mucho más rápido al Salvador, a aquel que murió en la cruz del Calvario. ¡Wow! Que se hizo maldición por nosotros. Para los gentiles, el mensaje de Cristo crucificado era una superstición perniciosa y una completa locura. El mensaje de un Dios que se había dejado crucificar en el primer siglo, cuando se le adoraba a Apolo, a Zeus, y se le consideraba lo máximo. Entonces Pablo venirle a
compartir, a proclamar un Dios que se había dejado crucificar. Por eso que Pablo decía que el mensaje de la cruz en el primer siglo era una locura. Para los gentiles no lo es en el presente, después de 2000 años de predicación, pero para los judíos que no escuchan comúnmente este mensaje, esto es una locura. Esto es una afrenta para los judíos. Entonces ellos se infiltran para tratar de sacarnos, porque nosotros estamos hablando de un Mesías que se dejó crucificar. No, hombre, ¿cómo va a ser ese el Mesías que nosotros esperamos? Si el Mesías que nosotros esperamos es un Mesías poderoso que nos va a librar de todo este sistema y que nos va a gobernar como nos gobernó David. Mis amados, prestemos atención a la palabra de Dios. Hoy no son los romanos los que nos persiguen o los griegos, hoy nos persiguen los judíos, a menos que ellos entiendan que aquel que murió en la cruz del Calvario se hizo maldición por nosotros, se dejó matar por nosotros. Así que para los judíos este era un escándalo muy grande. Para los gentiles el mensaje de Cristo crucificado era una superstición perniciosa y completa locura. El mensaje de un Dios que se había dejado crucificar por sus enemigos. Es precisamente por estas razones que los corintios estaban apartándose para recurrir a la sabiduría cuando el apóstol Pablo les escribió. Podemos preguntarnos cómo fue posible que Dios en su omnisciencia no pudiera darle más que esta superstición perniciosa que afrentaba a unos y a otros. Pero es precisamente aquí donde se manifiesta la expresión máxima del poder y la sabiduría de Dios. Es en esta locura que Dios actúa creando un pueblo para su nombre. Los que somos salvos, como dice Pablo en esta misma carta, en el capítulo 1, versículo 18, los creyentes, como dice en el capítulo 1, versículo 21, los que gracias a la acción previa de Dios somos llamados, como dice en el capítulo 1, versículo 2 y 9. Amados hermanos y hermanas, hasta estoy emocionado. Cristo es la sabiduría de Dios, porque Él es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16. En 1:30 y 31, Pablo muestra de manera positiva lo que la sabiduría de Dios ha hecho al llamarnos. En las palabras por Él están ustedes en Cristo. En las palabras por Él están ustedes en Cristo Jesús. El apóstol señala que deben su misma existencia, le señala a los corintios que deben su misma existencia a la actividad previa de Dios, quien por medio de Cristo Jesús los ha introducido en la historia. Dios ha hecho a Cristo sabiduría distinta de la que persiguen los corintios y que debe entenderse en función de los tres términos que hacen referencia al evento salvador del Mesías. Esos tres términos son justificación, santificación y redención. Ahora, ¿qué es la justificación, la santificación y la redención? La sabiduría de Dios tiene que ver con la salvación por medio de Jesús el Mesías. La justificación destaca la situación inmerecida de encontrarse en relación correcta con Dios a pesar de su culpa, de nuestra culpa. La santificación se refiere a ese estado de pertenencia y cercanía de Dios, y la redención
a la liberación de la esclavitud del pecado. Esto solamente lo podemos entender cuando nosotros aceptamos a Cristo, porque aceptar a Cristo nos concede el que el entendimiento se nos abra para poder entender la sabiduría de Dios, que no es como la sabiduría de este mundo, totalmente diferente. Lo que para el mundo es locura, un Dios crucificado, dejándose crucificar, para los que creen es poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo. Saben, amados hermanos y hermanas, estas son verdades cardinales que nosotros en el día de hoy tenemos que entender para no dejarnos engañar ni por los judíos ni por los sabios de este mundo, sino presentar defensa del evangelio como lo hizo el apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por mostrarnos la manera tan impresionante como tú salvaste a judíos y a gentiles en el primer siglo, a pesar de que la cruz era para ellos algo abominable, aborrecible. El mensaje que presentó tu siervo el apóstol Pablo era Jesucristo ya crucificado. Cuando Pablo presentaba este mensaje era una confrontación con el interior de la gente. O se decidían a creer o rechazaban de plano el evangelio. No había manera de estar tibios en medio de la iglesia. O eran fríos o eran calientes. En el día de hoy, muchos en tu pueblo desconocen lo relacionado con tu sabiduría y es por ello que son movidos de un lado a otro, porque no somos como los judíos de Berea, que después de escuchar los mensajes escudriñaban en la palabra de Dios para ver si lo que habían escuchado se alineaba con las sagradas escrituras. Que nosotros podamos tener Dios mío, esa destreza de los hermanos de Berea, para que nadie nos confunda. Y mucho más que el Señor Jesucristo dice que vienen en su nombre. Los judíos que se introducen en la iglesia para sacar a los creyentes no vienen en el nombre de Satanás, no vienen en nombre de Moisés, no vienen en nombre de Abraham, vienen en nombre de Cristo. Pero hablando no del Cristo que murió en la cruz del Calvario, sino al Cristo, al Mesías que ellos están esperando y que no lo comparan con ese que murió en la cruz, porque ese para ellos representa, Dios mío, una abominación. Dios crucificado en una cruz. Solamente negándonos a nosotros mismos y rindiéndonos, podemos ser los creyentes que tú, Señor, estás levantando para ser los obreros de la 11ª hora y llevar el evangelio presentando defensa del mismo. Señor, ayúdanos a permanecer firme, que podamos entender a cabalidad tu sabiduría para vivir quieta y reposadamente. Te presento a todos los oyentes de este mensaje para que el Espíritu Santo pueda sellar estas palabras en sus corazones, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, les agradezco muchísimo el haber separado este tiempo para escuchar este mensaje de la palabra del Señor, esta enseñanza del día de hoy, porque Pablo arribó
al centro de la cultura griega, al lugar de la sabiduría humana. Bien, qué maravillosa esta enseñanza. Todavía estoy ardiendo en el espíritu, pero quiero invitarle a participar conmigo en el estudio de la palabra de Dios el próximo jueves a las 7 de la noche. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor le bendiga, le prospere y le guarde de una manera muy especial. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.